Hola, buenas. Voy a aprovechar que he preparado un poco unas transparencias para explicar una cosa que nos va a servir de antesala. En realidad son dos cosas que nos van a servir de antesala para el tema de la ley de Gauss. Para los que estudiáis física en la UNED, es la parte más importante del primer capítulo. Además, Gauss se utiliza después extrapolado a tema de potencial, cálculo de campos eléctricos y nada. Pero antes tenemos que aprender dos cosas que son importantes. La primera es las líneas del campo eléctrico. ¿Qué son las líneas del campo eléctrico? Es una manera de visualizar la forma en la que se altera el espacio, permitiéndonos visualizar el campo. Por ejemplo, como veis en esta figura, tenemos dos partículas que generan dos campos eléctricos y, como vemos, pues imaginariamente las líneas del campo tendrían esta forma, de modo que, como vemos, se van uniendo, ¿ves? Como que alteran en su espacio alrededor y se alteran el uno del otro. Aquí podemos ver las líneas de campo en cargas de diferente y igual signo. Aquí vemos primero, como son de diferente signo, algo que ya sabíamos, atraen. Pero aquí vemos cómo está representado a forma de líneas de campo. Y cuando tienen el mismo signo, como en este ejemplo de aquí, vemos que se repelen. Las líneas de campo nunca llegan a encontrarse, a tocarse. El segundo concepto es el flujo del campo eléctrico. El flujo del campo eléctrico a través de una superficie S se define como el número de líneas de campo que atraviesan una determinada superficie por unidad de tiempo. Es decir, tengo una superficie plana, como podría ser esto, nos imaginamos que es 100% plano, y las líneas de campo atraviesan el objeto. Pues el número de líneas de campo que atraviesan la superficie por metro, como queremos llamarle, eso es el flujo del campo eléctrico. Nos imaginamos como una especie de chorro de bolitas que atraviesan, ¿vale? Pues eso sería el flujo del campo eléctrico. Es una magnitud escalar y su unidad en el sistema internacional es el Newton por metro cuadrado y por coulomb. Ese es el número de coulombios que circulan por aquí por metro cuadrado. Una cosa interesante es que, claro, las líneas de campo pueden ir dependiendo del ángulo de la superficie. Puede que sea paralela a la línea de campo, puede ser perpendicular o formar un ángulo, ¿vale? Si nos fijamos, el que es perpendicular, como que es el ejemplo A de aquí de la transparencia, lo que al ser se corta, entonces el flujo es cero. ¿Por qué es cero? Porque no llega a atravesar la superficie. Las líneas pasan como, digamos, cerca y no la llegan a atravesar. Entonces el flujo que pasa a través del objeto es cero. Pero realmente es cero por simple lógica. Después, cuando forma un ángulo, depende del ángulo como digamos, del ángulo de ataque al que entra. Entonces, como veremos ahora en siguientes, necesitaremos saber el ángulo que forma para calcularlo. Y cuando es perpendicular, el ángulo es, o sea, todas las líneas de campo atraviesan la superficie y es el ejemplo este de. Vale, ahora lo veremos más en detalle. El flujo eléctrico que atraviesa una superficie plana perpendicular a un campo eléctrico uniforme viene determinado por la siguiente expresión: E por S. E sería el campo eléctrico por superficie. Si es perpendicular, como os decía antes, todo el campo fluye a través del objeto de superficie plana.
cuando el flujo eléctrico que atraviesa una superficie plana no es perpendicular al campo eléctrico uniforme, viene determinado por la siguiente expresión. Campo por superficie por coseno de alfa, o sea, por el ángulo como el ángulo de ataque de la línea. Si nos fijamos, tenemos eso, pues, dependiendo del ángulo, fluye de una manera o de otra y simplemente calcula el coseno. Aquí hay un ejemplo que además sirve para explicar otro concepto importante del flujo del campo eléctrico, que se corresponde con el flujo de un campo eléctrico uniforme a través de una superficie cerrada. Ahora ya no es un plano, es un objeto, un cubo. No tengo por aquí nada con forma de cubo. No tengo nada. Y queremos averiguar un campo eléctrico constante de magnitud E0 que apunta en dirección del eje Z positivo. ¿Cuál es el flujo neto que atraviesa un cubo? Si pensamos en un cubo, el eje Z sabemos que va a fluir perpendicular a una de las caras, ¿vale? Si veis aquí, en el dibujo, vemos como el campo entra por aquí abajo y sale por fuera, lo atraviesa, digamos, ¿vale? Pues ahora vemos la solución. A través de la cara superior del cubo tenemos que es, pues eso, campo por A. A través de la cara inferior del cubo es menos porque sale, ¿vale? O sea, tú tienes una entrada y una salida. Aquí apunta hacia abajo. A lo largo de los otros 4 lados de la dirección del vector área es perpendicular a la dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, el producto escalar del campo eléctrico con el vector área es 0, dando flujo 0. Lo que se refiere aquí es que, como el cubo solo atraviesa 2 caras y el resto son paralelas a la dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, es lo que habíamos comentado antes, que no llegan a tocarlo, ¿vale? Por lo tanto, el flujo neto es la primera cara menos lo de la segunda cara por la que salía, más 0, más 0, más 0, más 0, más 0 de las otras 4 caras. Por lo tanto, este con este se va y el flujo neto es 0. Por lo tanto, esto nos da una información importante, y es que el flujo neto de un campo eléctrico uniforme a través de una superficie cerrada siempre es 0. Flujo neto de un campo eléctrico uniforme a través de una superficie cerrada es 0. Siempre, pues eso, imaginamos que tiene una entrada y una salida, por lo tanto, tiene que ser 0. Y nada. En los siguientes vídeos, aparte de que aún tengo pendiente grabar alguno del tema de distribuciones continuas con algún ejemplo práctico, porque es una parte interesante, siempre alguna vez ha caído algo en el examen, o al menos, no, en el examen no, pero creo que en la PET sí. También tengo pendiente de hacer el vídeo de Gauss. Ahora, con esta introducción que hemos hecho al tema del flujo eléctrico, pues ya Gauss, como podréis ver más adelante, pues quedará bastante bien explicado, y si queremos algún ejercicio de Gauss, porque ya os digo que es bastante importante en el tema de asignatura de física de informática. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.